Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. Y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados, para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos, u otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de radio Voz Andina Internacional y saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Buen día, Edison. Buen día, Miguel. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, magíster en filosofía, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus intereses investigativos están centrados en epistemología, lógica, teoría social, teoría política, educación popular, entre otros. Con Edison Paredes Buitrón, como parte de la serie temática Epistemología, hoy dialogamos acerca del campo científico matemática. Buenos días, Edison. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Edison. Un gusto, pues, nuevamente compartir este espacio para poder reflexionar sobre algunas cuestiones temáticas de la filosofía. Buen día, Edison. Justamente arrancamos con la primera pregunta. En este caso sería, ¿cuándo se constituye la matemática como campo o continente científico? La matemática es el primer campo o continente científico que se constituye en la historia de la humanidad. Este campo tiene su, digamos así, su origen o su génesis en la Grecia antigua. Es la sociedad griega, pues, la que eh, posibilita eh, constituir este campo cognitivo como campo científico. Estamos hablando alrededor del siglo IV, V antes de Cristo, ¿sí? Hace un poco más de 2500 años que la matemática se constituye como ciencia en los espacios de las ciudades-estado griegas. Aquí hay algunos, digamos así, personajes como Tales de Mileto, como los pitagóricos y Pitágoras, luego Euclides, y ya posteriormente, digamos, en nuestra era, está Arquímedes, que son, entre otras, algunas figuras relevantes de la antigüedad que contribuyen tanto a constituir como a desarrollar el campo del conocimiento científico matemático, que ayudan a la constitución de la matemática como ciencia. ¿Sí? A partir de eso, pues hasta nuestros días se ha seguido desarrollando el pensamiento matemático. Son más de 2500 años de producción matemática, digamos así, que es una vasta, digamos, una muy vasta producción de este tipo de pensamiento. Siendo así, entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las condiciones
en las que se constituye la matemática como ciencia. Hay dos, digamos así, campos o perspectivas de las condiciones en las que este tipo de pensamiento se constituye. Una que podríamos decir que se refiere a los contextos históricos sociales que hacen posible la producción de este tipo de pensamiento, pero también los contextos histórico-intelectuales y también los contextos subjetivos desde desde una primera mirada, digamos así. Pero también hay otra condición que hace posible el nacimiento de la matemática como ciencia, que es esta perspectiva de la ruptura epistemológica. Pues veamos así brevemente los contextos históricos. En el contexto histórico-social, la Grecia de hace 25 siglos está en una situación de esclavitud. Es decir, ya se han desarrollado suficientemente las capacidades y los instrumentos de trabajo que da lugar a excedentes y se constituye, pues, digamos, el esclavismo como base fundamental de la sociedad griega. Entonces, el trabajo esclavo constituye la base de la producción de los bienes y de los servicios de la sociedad esclavista, ¿no? Una sociedad fundamentalmente dedicada a la agricultura, a la fundición de los metales, a la multiplicidad de oficios, eh, de artesanías, el trabajo doméstico. Y estos tipos de trabajo estaban bajo la responsabilidad y bajo el cargo de los esclavos, ¿no? La tierra, el cultivo de las tierras, los medios de vida, la configuración de las ciudades como teniendo como base el campo. Entonces, esto da cuenta de que la sociedad esclavista, una parte de esta sociedad ya tenía los medios necesarios para su existencia asegurados, ¿sí? Los esclavistas, pues como viven del trabajo de los esclavos, ellos ya tienen la base fundamental de subsistencia asegurada y pueden pues dedicarse a otros menesteres, ¿no? Entre ellas la política, el derecho, el arte, la filosofía, es decir, en general, pues disponen de tiempo libre para dedicarse al trabajo, digamos así, intelectual. Entonces, la base económica de estas sociedades está ligada al trabajo de la esclavitud. Pero también es importante mencionar que en esta época, en el siglo V, cuarto antes de Cristo, ya está configurado las ciudades de Estado. Y algunas de estas ciudades de Estado están regidas por formas o modos de democracia y de democracia directa esclavista, ¿no? En donde los esclavos son excluidos de toda esta perspectiva política y el proceso político, la capacidad de ejercer, digamos así, la vida democrática está centrada pues en los esclavistas y sobre todo hombres, que las mujeres también están excluidas de esto porque son consideradas como bienes muebles. Entonces el Estado obviamente se pone a, a servicio de los intereses justamente de los esclavistas. Entonces, en sociedades en donde ya predomina una posibilidad de democracia, es posible la ciencia. En sociedades en donde la estructura política es despótica, es autoritaria, pues la ciencia no es posible, ¿no? Igualmente, en este contexto histórico-social, también hay una ideología que es importante, que es la ideología cósmica centrada, que tiene centro, es la que predomina también en la sociedad, en las sociedades de Estado griegas.
Hay otro elemento que es importante señalar en estos contextos, que es el contexto intelectual. En las polis griegas, que están en una situación de democracia, hay una producción intelectual muy específica, ¿sí? En sociedades igualmente en el contexto del siglo quinto, sexto antes de Cristo, como la sociedad babilónica, por ejemplo, la sociedad egipcia, eh, también rige el esclavismo, pero no se produce la matemática. ¿Pero por qué en Grecia? Porque hay este aspecto específico de la democracia que posibilita, digamos, a lo largo de un proceso histórico, la capacidad, por ejemplo, de debatir, de discutir, ¿no? ¿No es cierto? Y con las capacidades del debate, de la discusión, en donde los griegos se reúnen en el ágora a debatir sobre todos los problemas que les aquejan, ¿sí? Incluido también el debate y la discusión sobre la cuestión sagrada, sobre los dioses, y el rato que empieza a establecerse esta posibilidad de debatir sobre los dioses, ese tipo de sociedad se va desacralizando, ¿sí? Entonces, la producción intelectual en condiciones de democracia contribuye a desacralizar, y la desacralización es uno de los elementos importantes para la producción científica. Entonces, hay puntos de vista que se van estableciendo a través del debate. Con el debate se va desarrollando las capacidades de la lógica, y la lógica es una de las cuestiones fundamentales para la producción de la matemática. Pero además, hay un elemento también muy importante que señalar aquí, es el desarrollo de la escritura, que ya, digamos, se fue desarrollando en Grecia como parte también de la contribución de los fenicios. La escritura es una condición fundamental para la producción científica. Ahí en formaciones sociales de donde predomina la tradición oral, no hay ciencia. Se necesita de la escritura porque la producción cognoscitiva anterior, como está escrita, sirve de materia prima para la producción científica. Entonces, la escritura es otro de los elementos importantes para la producción de la matemática como ciencia, ¿sí? Entonces, hay una producción intelectual muy rica en el siglo quinto, sexto antes de Cristo, ligado al arte, ligado a la tragedia, ligado a la comedia, ligado al derecho, a la política, ¿sí? Que ayudan pues a desarrollar las capacidades necesarias para la producción científica. Y hay otro tercer elemento aquí que es el contexto histórico subjetivo, porque no todos los individuos que están en el mismo contexto histórico social, en el mismo contexto histórico intelectual, producen la matemática, sino unos sujetos muy específicos que están configurados de una manera muy determinada, y el deseo de estos sujetos impulsa a la pregunta, a la búsqueda. ¿Sí? Y algunos individuos se preguntan, por ejemplo, aquí, ¿qué es el ser? Para unos será agua, para otros será fuego, como para Heráclito, por ejemplo, para otros será aire, para otros verán un elemento más abstracto como lo indeterminado, y para los pitagóricos el ser es número. Cuando los griegos plantean esta pregunta y encuentran un principio único explicativo de todo, estamos ya en otro tipo de pensamiento, ¿no es cierto? Este principio explicativo ya deja de lado a los dioses, al destino, y encuentran un solo principio explicativo de todo el ser. Y esto es parte de una búsqueda, parte de una pregunta, parte de una, digamos, de una incorporación, de una composición del deseo de determinados sujetos en la producción intelectual. Entonces ahí tenemos tres elementos, ¿no es cierto? El contexto histórico-social ligado al esclavismo, el contexto histórico-intelectual
ligado a la producción intelectual de Grecia, sobre todo en condiciones y en situaciones de democracia, y está este contexto subjetivo que da lugar a incorporar el deseo en la búsqueda de determinados sujetos. Y por otro lado, como condición está la ruptura epistemológica. La ruptura epistemológica se da en dos ámbitos, ¿no? Uno interno. Los griegos en esta época, en el siglo quinto, cuarto antes de Cristo, se preocupan, digamos así, por estos elementos históricos, sociales e intelectuales y subjetivos, se preocupan por dar un salto, una ruptura de un tipo de racionalidad mítico-religiosa a una racionalidad científica. Esto que se conoce como el paso del mito al logos, ¿no? A un tipo de pensamiento ya desacralizado que ubica principios explicativos del ser que ya no necesita, por lo tanto, para poder comprender el ser, ninguna cuestión extramundana. Entonces hay un cambio radical de, de racionalidad. Se rompe con la racionalidad mítica hacia un tipo de racionalidad científica. Y hay también un proceso de ruptura externa, digamos así, con lo que se produce en las sociedades, en las culturas, en las civilizaciones contemporáneas de Grecia, como Egipto, Babilonia, por ejemplo, con respecto a lo que es la matemática práctica. Matemática práctica altamente desarrollada, posiblemente por miles de años, por ejemplo, en Egipto, pero es una matemática práctica ligada, por ejemplo, a la agrimensura, ligada a la construcción de de las habitaciones, de los edificios, a la construcción de las pirámides, que son monumentos funerarios, a la construcción de los calendarios productivos, de los calendarios religiosos. Entonces se necesita elementos de cálculo para eso. Ligada también a al cálculo de la producción, porque lo que se produce tiene que ser almacenado, ¿no? Y en silos, entonces tiene que ser contabilizado toda esa producción y se genera un tipo de matemática en base al número 10 que es decimal, mientras esa misma matemática que es práctica en los babilonios tiene una base del número 6, es una matemática sexagesimal, pero son matemáticas prácticas ligadas a las urgencias de la producción, de la construcción, de las ritualidades que se dan en esas sociedades. En este sentido, toda cultura, toda civilización ha producido sistemas de contar, de medir, ¿no es cierto?, para poder producir, para poder reproducir la vida. Pero es una matemática práctica, una matemática que no está ligada a los procesos de demostración, por ejemplo, sino al cálculo, a medir, a contar. Entonces, los griegos toman ese conocimiento práctico de la matemática práctica egipcia, babilónica, ¿sí? Entre otras, esa es su materia prima, pero construyen una matemática distinta, una matemática teórica, rompiendo con esta matemática práctica, ¿no? Sí. Todas las culturas, como digo, y civilizaciones tienen esta perspectiva de, de medir, de calcular, ¿sí? Pero lo que no tienen es este proceso argumentativo, lógico, y lo que carecen es del objeto, del concepto número. Entonces, estos son, digamos, las condiciones en las cuales se configura el, esta, este continente científico que es la matemática. Edison nos ha expuesto el momento cuando se constituye y las condiciones para la consolidación de la matemática. En este caso te preguntamos, ¿cuál es la estructura de la ciencia matemática? Bueno, como toda ciencia, la estructura está compuesta por un objeto, por una teoría y por un método. Ahora, ¿cuál es el objeto de la matemática? El objeto, como todo
campo científico tiene que ser un concepto. Y en el caso de las matemáticas, el objeto es un objeto de conocimiento. Y este objeto de conocimiento es el concepto número, que es el resultado, digamos así, de un proceso arduo de transformación de este tipo de materias primas, de la matemática práctica, de los elementos desarrollados en la religión, en el mito. Esas son las materias primas con las cuales se va configurando el concepto número. Entonces, el número es pues el elemento fundamental de la matemática científica pitagórica griega. Ahora, dentro de esta configuración del número, el concepto de unidad es uno de los conceptos fundamentales. Para los pitagóricos, el ser es uno, pero también los entes son unidades. ¿Y cómo se representa en esta perspectiva, no es cierto? El número uno, que es la unidad, es representado por el punto. Entonces, el número uno es un punto, pero el punto es una entidad abstracta. No es que existe en la realidad, no podemos, digamos, tocar, ni ver, ni medir el punto. El punto es una entidad abstracta, ¿no? ¿Sí? Ahora, el número dos son dos puntos. Y si a estos dos puntos les unimos, tenemos una línea. Entonces, la línea está representando el número 2. ¿Y qué es una línea sino una sucesión de puntos? Entonces, si vamos aumentando puntos a la línea, esta línea va creciendo, va hasta el infinito, ¿no? Por sucesión de puntos. Entonces ya tenemos la unidad, que es el punto, y el par, que es la línea. Ahora, el número 3 son 3 puntos. Si a estos 3 puntos les unimos con unas líneas, va a quedar el primer plano, que es el triángulo. Entonces, el número 3 es el plano, el triángulo. Y si sumamos puntos, va a aumentarse el triángulo, ¿no? Va haciéndose un triángulo más grande. Entonces, el triángulo, que es el número 3, también puede ser el número 6, y así va aumentándose, aumentando puntos, vamos aumentando los números triangulares. Entonces ya tenemos el punto, la línea y el plano. Ahora, el número 4 es el primer cuerpo. ¿Sí? Si a este triángulo le añadimos un punto en medio del triángulo y desde los vértices del triángulo le unimos a este punto por líneas, vamos a tener el número 4, que es la pirámide de base triangular. ¿Sí? Entonces, el número 4 es la pirámide, una pirámide de base triangular. Y si aumentamos los puntos, esta pirámide también va creciendo. ¿Sí? Entonces, los números van siendo establecidos a través de estos procesos abstractos ligados a los puntos, ¿no? El 4 también puede ser un plano, el cuadrado. El primer cuadrado perfecto es el 4. Sumamos 4 puntos, les unimos por líneas y tenemos un cuadrado. Pero sumando puntos, vamos añadiendo puntos a este primer cuadrado perfecto y vamos a tener, sumando los puntos del número 9, luego el número 16, luego el número 25, que son los cuadrados perfectos que van incrementándose por los puntos. Y así tendremos números pentagonales, hexagonales. Y claro, con esto lo que hacen los griegos es pensar el ser. Con esto ya no se mide, ya no se calculan cuestiones ligadas a la agrimensura, sino se van pensando el ser a través de estos números. ¿Sí? Entonces, el objeto de la matemática es el concepto número. Ahora, para poder pensar el número, generan una teoría.
¿no es cierto? Tienen que definir, tienen que pensar, tienen que conceptualizar qué es el punto, qué es la línea, qué es el plano, qué es el cuerpo, qué es el círculo, qué es la circunferencia, qué es las tangentes y todos esos sistemas conceptuales que van generando a través de la reflexión para poder dar cuenta de lo que es el número, porque la teoría, digamos, es este dispositivo de conceptos que nos permite pensar el objeto. Y por otro lado está el método. El método de la matemática es un método axiomático, un método fundamentalmente de demostración lógica. Por eso la lógica es una de las cuestiones fundamentales como condición para la cientificidad de la teoría matemática y en general para toda ciencia. ¿Sí? ¿En qué consiste el método axiomático? El método axiomático parte de definiciones que son apodícticas, es decir, que no se puede dudar de ellas. Se definirá lo que es de la línea, se definirá lo que es el punto, se definirá lo que es el plano, y esas definiciones son apodícticas. Los matemáticos no pueden dudar o decir que no estén de acuerdo con ese tipo de definiciones. A partir de las definiciones se plantean axiomas, que son proposiciones que se aceptan sin demostración. Y de los axiomas hay los teoremas. Los teoremas son también proposiciones, pero que tienen que ser demostradas a través de un proceso lógico sistemático. Y a través de este sistema demostrativo, finalmente tendremos los corolarios o conclusiones. ¿Sí? Y esto es un proceso, digamos, que se da por entero en el pensamiento, ¿no es cierto? Y ese es pues la estructura de la ciencia matemática. El objeto es el número, hay una teoría y hay un método propio de la matemática que es un método axiomático que va planteándose a través de un proceso rigurosamente demostrativo, ¿no? Lógico, deductivo, por lo tanto. Y esa sería, digamos así, la estructura de la matemática como ciencia. Muchas gracias, Edison. Revisada la constitución, las condiciones y la estructura de la ciencia matemática, ¿cuáles son las regiones teóricas de este continente que se ha formado? Bueno, o sea, a lo largo de la historia de la humanidad se ha ido desarrollando una serie de regiones teóricas, como por ejemplo la geometría euclidiana, luego la geometría no euclidiana. La una trabaja con espacios planos, la otra trabaja con espacios curvos. La, la aritmética, el álgebra, la topología, por ejemplo, que ya trabaja las cuestiones elásticas. En el siglo XIX se matematiza la lógica, se convierte también en una región muy importante del campo matemático, ¿no es cierto? La trigonometría, el cálculo infinitesimal, el cálculo diferencial, etc. Y todos estos elementos, digamos, estas regiones que se van configurando con la matemática, tienen el mismo objeto, que es el número, ¿no? Es el número. Y se va diversificando, sino que estas regiones van tratando aspectos del objeto, ¿sí? Pero todas tienen el mismo objeto. Ujú. Para cerrar muy brevemente, ¿cuál es la relación de la matemática con las llamadas ciencias sociales? Aquí quisiera plantear alguna tesis a manera más bien de una hipótesis, ¿no? Las llamadas ciencias sociales no son ciencias autónomas, digamos, sino que se van constituyendo como regiones de los grandes campos científicos. En este caso, la relación entre las ciencias sociales y la matemática es una relación muy específica. Algunas de las ciencias sociales o algunas teorías de las ciencias sociales generan modelos. Aquellas ciencias sociales que están ligadas a la constitución de modelos, podríamos decir que son regiones de la matemática, porque el concepto modelo es un concepto
epistemológicamente pertinente al campo de la matemática y de la lógica. Y también de la física, porque la física se constituye matematizándose, como de pronto hemos de ver en otra región. Y esta actividad modélica de las ciencias sociales tiene mucho que ver con la línea estructuralista de las ciencias sociales. Entonces, podríamos decir que aquellas ciencias sociales que tienen como base el estructuralismo y construyen modelos son regiones teóricas de este gran campo o continente que es la matemática. Y así podría establecerse una relación muy interesante de debate y de discusión entre el campo matemático y el campo de las ciencias sociales. Muchas gracias, Edison. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Edison Paredes Buitrón, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.